Bueno, arrancamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, arrancamos. Yo soy Jazmín Acuña, soy editora y cofundadora de El Surtidor. Les agradezco mucho por estar hoy acá, por acompañarnos en esta primera charla magistral de Latinográficas 2022. Este es el tercer año que realizamos Latinográficas, que es el programa del Surtidor que busca potenciar el periodismo visual en Latinoamérica. Nosotros buscamos transformar trabajos periodísticos en piezas visuales que sean fáciles de leer, de entender y compartir. Nuestro objetivo es llegar con la mejor información ahí donde hoy la gente se informa, las redes sociales y los sistemas de mensajería. Esto no sería posible, obviamente, sin el equipo del Surtidor, que también nos acompaña hoy, y las becarias y becarios de la tercera edición de nuestro programa, a quienes me gustaría presentarles antes de presentar a nuestro invitado de honor de esta noche. Bueno, las becarias de este año son Gabriela Gulich, ella es de San Paulo, del medio ECO. Andreina Escala, ella es de Quito, y es de GK, el medio GK de Ecuador. Alma Ríos, que es de Ciudad de México y es de distintas latitudes. Karen Lara, que es de Ciudad de Guatemala, el medio Ruda. Julieta Bugakov, de Buenos Aires, de LatFem. Y Richard Romero, de Cali, que es de Mungabay Latam. Latinográficas no sería posible sin la colaboración de aliados. De hecho, las becarias de este año van a trabajar con reportajes sobre la crisis climática, gracias a la excelente cobertura de Tierra de Resistentes, que es un proyecto de Consejo de Redacción de Colombia, que monitorea los hechos de violencia contra defensores ambientales en América Latina. Bien, antes de recibir a nuestro invitado de hoy, que ya nos acompaña acá, quiero darles un par de avisos. Por favor, dejen sus preguntas escritas ahí en el chat. Al final de la presentación de Ticio vamos a pasarlas a nuestro invitado para que las responda. Y disfruten de la presentación, por favor. En los próximos días vamos a mandarles un resumen escrito de lo que hablemos hoy acá. Bien, bienvenido Ticio Escobar, que ya está acá con nosotros y nosotras. Es un honor de verdad tenerte en Latinográficas en esta primera charla magistral de la edición 2022. ¿Qué tal, Ticio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches ya. Buenas noches, sí. Realmente el honor es mío, me siento súper contento de estar en Latinográfica esta noche con ustedes y bueno, a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Hace rato que queríamos tenerte acá. Bueno, antes de darte la palabra para que hagas tu presentación, quiero hacer un breve repaso de tu trayectoria para para aquellos que no te conozcan. Ticio Escobar es curador, profesor, crítico de arte y promotor cultural. Es también caballero de la Orden Francesa de las Artes y las Letras y recibió los premios Bartolomé de las Casas, otorgado por Casa de América de España, y Príncipe Claus de Holanda. Fue ministro de Cultura de Paraguay de 2008 a 2012 y es uno de los fundadores y directores del Centro de Artes Visuales Museo del Barro en Asunción. Es uno de los mayores referentes de la investigación y la crítica del arte latinoamericano. Sus estudios abrieron una metodología de interpretación histórica del arte paraguayo que sirvió de modelo para toda América Latina y el Caribe. Su obra ilumina las experiencias simbólicas de la región desde una mirada situada en la periferia que confía en la capacidad del arte popular y las culturas disidentes de crear zonas insumisas a la lógica del mercado global. Para la charla de hoy le pedimos a Ticio que nos hable de algo que nos toca muy de cerca, las imágenes visuales en el periodismo, pero desde una mirada histórica, desde un lugar donde nos ubicamos, que es en la larga tradición del periodismo ilustrado en Latinoamérica. Por eso vamos a viajar a un momento peculiar que vio publicaciones peculiares, los periódicos de trinchera de la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay, en la segunda mitad del siglo XIX, con foco en el caso del Cabixuy. Todo tuyo, Ticio. Muchas gracias, Jazmín. Ahora sí, buenas noches ya. Básicamente, como decía Jazmín, me interesa trabajar este momento que pocas veces es como articulado con la historia del arte en el Paraguay, con la historia del arte del Paraguay, que son los grabados que se desarrollaron durante la Guerra de la Triple Alianza en los
periódicos combatientes, son los periódicos guerreros, como se les ha llamado, y se los suele estudiar desde una perspectiva básicamente epopéyica, épica, de la gran historia y tal. Pero Josefina Pla fue la primera en ver también el valor estético, el valor artístico de los grabados, e incluso de la relación periodística y diagramática editorial entre los grabados y los textos. Y los conflictos, las diferencias, las situaciones que se daban en ambos casos. Durante la guerra de la Triple Alianza funcionaron 4 periódicos. Prácticamente podríamos decir que fueron 5 si comenzamos con el semanario de avisos y conocimientos útiles de Carlos Antonio López en 1853, fundado en 1853. Cuando comenzó la guerra ya comenzó a adquirir también un tono militante, digamos así. Pero los otros periódicos son El Centinela, que era semanal y duró poco tiempo, de 1867 a 1868. El Cabixuí también semanal, 2 por semana, también entre el 67 y el 68. Cacique Lambaré, que era totalmente en guaraní, salía semanalmente en el 68. Y La Estrella, duró poco tiempo, de febrero a julio del 69. O sea, son duraciones cortas, breves en términos de... Y las únicas que alcanzaron a cumplir un año fueron El Centinela y Cacique Lambaré. Y la más importante de todas es Cabixuí, por varios motivos que iré exponiendo. Pero uno de ellos es básicamente por la calidad de su ilustración gráfica que fue creciendo con el tiempo, con el aprendizaje, con la experiencia. Fueron 440 xilografías cargadas de poesía y de humor, extraviadas en medio del espanto, realmente, y constituían, en principio, iban dirigidas a constituir un medio de información y moralización y propaganda de las tropas, fundamentalmente, ¿no? Es una xilografía complicada porque está hecha con mucha dificultad en taco a contrafibra, ¿verdad? Eran contra taco de la madera grabados en condiciones así como, e insisto mucho yo en las condiciones en que fueron hechos estos grabados, no solamente para señalar su valor, el valor en doble sentido del término, sino también porque esas situaciones como condicionaron, apremiaron, apuraron, digamos así, fomentaron el desarrollo y la madurez de estos grabados. El tema de premura, fíjense que eran los de Cabixuí, a diferencia del Centinela, que era hecho en Asunción, en la calle del Atajo. Cabixuí era hecho en trinchera mismo, ¿verdad? Y tenía como en pleno frente de batalla, con una precariedad enorme, era ambulante, sumado al bloqueo de los aliados, hechas con burdos procedimientos técnicos, y técnicas se llegaron a producir 1000 pliegos de papel por semana en papel de fibras de caraguatá, ugrá, y con tinta hecha con porotos negros, con habas. Fíjense ustedes lo difícil, incluso situaciones políticas internas complicadas. Benigno López, el hermano Mariscal López, estaba completamente en contra de esta edición que consideraba una locura en medio de la locura mayor que era la guerra, etc. Entonces me gustaría pasar la primera diapositiva, la primera imagen, por favor. Vamos a comenzar con el Centinela. Los dos grabados, los dos periódicos que tenían grabados eran respectivamente el Centinela y Cabixuí. Pero Cabixuí es el que tenía mayor número y mayor calidad en el grabado. No obstante, esta es una obra del Centinela de 1867, creo, sí. Y representa, fíjense que estamos en condiciones de guerra, entonces es bastante brutal el mensaje, ¿no? Porque están como 3 ahorcados, dice, si todos los árboles diesen esos frutos, qué felices seríamos.
Era cuestión de liquidar al enemigo, ¿no? Entonces, eran como imágenes como guerreras, brutales, muy fuertes. Pero fíjense ustedes que en esta figura ya aparece un preciosismo de factura. Fíjense ustedes que estos son grabados en madera a contrafibra y aún así tienen un sentido muy dibujístico todavía al comienzo, después se va volviendo más gráfico, más grabado que dibujo, ¿verdad? Pero en Centinela, perdón, aparecen expresiones interesantes. La siguiente, por favor. Esto se llama cara fea al enemigo y es como los soldados haciéndole un gesto de agravio, de burla al marqués de Caxias, que venía en un globo, eran todos. Pero fíjense como ustedes, en medio de las situaciones tan complicadas, había en plena un sentido del humor, un sentido de combatir también con la ironía, con la parodia, con ciertas situaciones que generalmente nos suelen aparecer como arte de la guerra, como suele ser llamado esta serie de periódicos. La próxima, por favor. Las siguientes son de Cabichuí. Vamos básicamente centrarnos en Cabichuí porque, reitero, el Centinela no tiene muchas imágenes y no todas tienen la calidad gráfica y la potencia expresiva que tiene Cabichuí. Así que Lambaré tampoco es totalmente texto y hecho en guaraní básicamente y no tiene imagen. Y la estrella tampoco, pero de todas maneras, fíjense que en plena situación de guerra, aparecer 4 periódicos era ya de por sí bastante insólito. Y sobre todo, reitero una vez más, el caso de Cabichuy. Yo entiendo e interpreto mucho esta situación como que en circunstancias extremas fuerzan las ciertas condicionamientos latentes en la historia, como una historia, un tajo histórico, una cuestión muy traumática, muy potente, comprime los signos y esas situaciones de violencia y de conflicto llevan a improvisar figuras, llegan a aparecer elementos como una emergencia desesperada, en un sentido como de condensación histórica. O si no, es muy difícil entender, y vamos a volver sobre este punto, cómo aparece esta figuración que tiene un alto valor estético, ¿verdad? Y expresivo, comunicativo, en medio, no solamente en medio de la nada, sino en medio del terror mayor, en medio de la muerte y en medio de situaciones espantosas. Esas mismas situaciones que hicieron brotar esas fuerzas dormidas, digamos así, también fueron las mismas que hicieron terminar el periódico, porque no pudo soportar, no porque se acabara la pasión ni las ganas, sino que simplemente la guerra estaba ya destruyendo toda posibilidad de seguir expresándose de esa manera, ¿no? Acá aparece el cabichuí. Cabichuí es una avispa pequeña y muy punzante, ¿verdad? Y entonces ellos mismos se identificaban con esa posibilidad que tenían de ser un panel, perdón, un panal que pudiera como moverse en una nube y atacar enemigos aún siendo mucho más pequeñitos, tener el filo suficiente, por eso trabaja mucho el sarcasmo, trabaja la ironía, con una forma que incluso a veces muy mezclado con el humor paraguayo se convierte en una especie de juego, de burla juguetona, ¿no? Siempre. Pero es siempre como hay un juego entre la palabra y la imagen que está basado también en el sarcasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que la siguiente, por favor. Hay una primera cuestión que tiene que ver con el carácter popular del grabado, ¿no? O sea, deja de constituir meras ilustraciones al servicio de un mensaje del discurso oficial, letrado, patriótico, epopéyico, formalista, y adquieren como un carácter que nosotros podríamos llamar de transculturación, es decir,
un hecho nuevo que surge de conflictos entre culturas que se opuestas. Por una parte, todo el discurso lopista, que era un discurso patriotero, epopéyico, letrado, ¿verdad? Y por otra parte, este discurso que era como mucho más popular y se movía al margen del proyecto cultural de los López, que ya venía gestándose con Don Carlos y siguió con Francisco Solano. Que por una parte ellos intentaban, sobre todo bajo López ya, dentro de un encuadre latinoamericano, término, una ideología republicana nacionalista moderna, que está vinculada al ideario decimonónico de la región rioplatense. Entonces, había como, por una parte, una, no sé si llamar dependencia, pero sí un vínculo con la figuración retratística europea de los periódicos y tal. Pero en ese sentido partía de una imagen ilustrada, podríamos decir, europeizante, pero después tenía un sentido americanista fuerte de defender, reitero, los idearios republicanos de las naciones que en el siglo XIX se iban constituyendo. Y específicamente en el caso de estos grabados de Paraguay, tienen una vinculación muy fuerte y muy singular con la cultura popular paraguaya. Entonces, parte de una retratística periodística europea de segunda mano, vamos a decir, que es el momento ilustrado, digamos, de los cuales salen estas figuras, pero tienen fuertes vínculos con el americanismo republicano y con la figuración popular del Paraguay, ¿verdad? En todas las formas neoclásicas y románticas de las cuales parte, eran apenas conocidas a través de reproducciones de segunda y tercera mano. Y esa copia de la copia es un buen aliado de la diferencia del arte latinoamericano. Esto es como una lectura que tiene quizá una posición de colonial o un sesgo de colonial en ese sentido, de reivindicar la diferencia que se produce a partir de una copia que es imposible de ser alcanzada porque es otra sensibilidad, otras técnicas, otra historia, otras escuelas, otros mundos, y sin embargo se carga de un carácter local propio que es lo que impide que se vuelvan meras imitaciones o calcos de las figuras de las cuales parten y se reformulan como hechos de una cultura nueva. Es lo mismo que pasó con las misiones jesuíticas. Partían de copiar sumisamente, o no tan sumisamente, pero dentro de la intención de los misioneros, los modelos traídos por Europa y se iban enganchando de contramano con formas propias que dislocaban el sentido de los modelos y lo convertían en otra cosa. Yo creo que el arte latinoamericano en general hace un poco eso, ¿verdad? Parte de las imágenes metropolitanas o de las imágenes del mainstream y en los mejores casos los digieren y los reformulan según situaciones particulares. Es lo mismo que eso tenía muy claro la primera semana de arte brasilero del 1922, cuando hablaba de una antropofagia cultural, en el sentido de nutrir, reivindicando un poco en sentido propio toda la mitología que existía sobre la antropofagia guaraní y volviéndole como capacidad de devorar los otros signos y asimilarlos según proyectos políticos, históricos, estéticos diferentes, sensibles diferentes. Esto hace de que exista un cierto vínculo, yo creo que es muy interesante marcar entre el grabado del Cabichuí y el grabado de las hojas volanderas mexicanas, fundamentalmente de Posada y Manilla, y muy especialmente, y también con el grabado del nordeste brasilero. Todo esto aparece después. Grabado mexicano aparece después de la Revolución de 1910, el grabado nordeste más o menos por ahí, brasilero quizá un poco antes, pero hay en esto el grabado una figuración potente, mordaz, irónica,
política, un juego más, casi diría yo, micropolítico. También, no solamente la cuestión macro referida a la guerra y tal, sino cuestiones que interiorizan la sensibilidad, el humor, las subjetividades, el deseo, la manera de pensar, el juego, el erotismo, van apareciendo también como a contramano de un discurso demasiado guerrero, demasiado patriarcal, demasiado macro, que va marcando solamente lo heroico, épico, guerrero. Entonces, es interesante. Y en el grabado del nordeste brasilero, que continúa hasta hoy, ¿verdad? Hay una continuidad muy fuerte. Se nota un espíritu bastante similar, no solamente en los contenidos expresivos, sino también en las formas. Una figuración escueta, caricaturesca, jugando con el blanco y negro potente, con toda la oposición del blanco y el negro, con una figura con un expresionismo llano, no realista, etcétera. Entonces hay como un parentesco en eso. Y acá hay popular porque cuando pensamos en lo popular, siempre hablamos de la triple. Yo al menos, a mí me interesa plantear primero lo popular. ¿Por qué digo que es popular esta figuración? ¿Verdad? Primero porque parte de un concepto negativo de lo popular, como lo no erudito, lo no ilustrado, lo no oligárquico, lo no hegemónico, como una negación. Pero después hay un sentido afirmativo de una constitución de identidades a partir de ese momento de exclusión, de omisión, de negación. Hay una creación de subjetividades a partir de ese momento. Acá hay todo un estilo, en estos grabados uno ve mundos de subjetividad, que no sé cómo aparecen en un momento determinado, pero cristalizan una cultura latente. Y por último, el tercer rasgo de lo popular es que hay una diferencia, es diferente a la figuración europea o a la definición del mainstream, la visión hegemónica, ¿verdad? Tiene rasgos que son totalmente diferentes. El concepto del espacio, el concepto de la temporalidad, el concepto de la síntesis de los elementos, la narración ocurre de modo distinto. Después me voy a volver a referir cómo ocurre se va creando con el tiempo y rápido, porque dura un año. Cuando hablo de un proceso, es un proceso rápido. ¿Verdad? Una interferencia entre las imágenes y los textos. Acá ven como la figura del globo, que aparece así obsesivamente, como se sale del cuadro y entra en las columnas gráficas textuales, ¿no? Y hay como ese juego vuelve como la posibilidad de emergencia de tanto memorias oscuras, talentos alegres, formas diferentes de manejar la expresión, que aparece en eso y uno puede encontrar resonancias del gauchué en la cerámica popular paraguaya, en distintas formas latinoamericanas, incluso de expresión. Hay vínculos muy potentes con la tradición mestiza del arte popular del Paraguay, por una parte, y por otro, en general, la imagen tiene un sentido estético, digamos, propio, autónomo del texto. Por más de que narre algo, de pronto hace una composición, esta es una composición que nosotros podemos analizar en términos de estética o de arte, digamos, y cumple así los principios de la lectura de izquierda a derecha, el narrar cómo va ocurriendo en una dirección, termina a la derecha subiendo el globo apuntando hacia arriba, rompiendo el eje del cuadro, etcétera. Si vemos la siguiente, por favor. Acá coexisten como matrices distintas. Y hay una cuestión que es interesante, es que hay una puja, o por lo menos una diferencia entre el texto y la imagen. Después hay interferencias, hay intersección, hay juegos entre la imagen y el texto, hay citas de lo textual que aparecen en las caricaturas, ¿verdad? Pero la imagen tiene un tono declamatorio, una oratoria culta, luterana incluso, ¿verdad? Y un lenguaje que
no tiene nada que ver con el lenguaje expresivo, imaginario, o sea, de las imágenes, ¿verdad? Que hay trasunta una cultura popular, como le decía, porque muy potente. El texto es fundamentalmente culto, bien escrito, un pensamiento ilustrado, eruditista, perteneciente a una cultura letrada, y evidentemente son mundos distintos lo que hacen los textos y lo que hacen las imágenes, ¿verdad? Incluso el uso aparece en guaraní, pero poco para lo que se hablaba, lo que se habla, pero sobre todo también lo que se hablaba en ese momento de guaraní entre las tropas, siendo un periódico que está dirigido fundamentalmente a las tropas y unas tropas altamente alfabetizadas, notable índice de alfabetización. Llama la atención que el guaraní haya sido relativamente poco usado. En Lambaré, casi que en Lambaré sí es, y en otros periódicos se usa mucho más el guaraní, y algunos son completamente en guaraní, ¿verdad? Pero esto usan en la coda final, en algunos títulos, en el título mismo, ¿verdad? En una coda final que se llama Popías, que es aguijón, aparece como un versito, una cuestión en guaraní. Pero por lo general, ¿qué pasa? Que acá hay una ilustración, que hay una ilustración declamatoria, el mariscal López aparece, perdón, Pedro II aparece como el rey dominante que le tiene sometido a sus aliados argentinos y uruguayos, y Brasil se impone así como el imperio, ¿verdad? Y hay una ligera caricaturización, pero también un manejo muy bueno del dibujo. Esto posiblemente sea de Ignacio Aquino, ¿sí? Inocencio Aquino, o Ignacio, que es un grabador muy refinado, así, en su gubia, en su trazado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya comienza un deslizamiento, porque por una parte la imagen es funcional, está dirigida a pasar mensajes, está dirigida a elevar la moral de la tropa, a informar. Se dice, algunos como Chiavenato, defensor apasionado de la causa paraguaya en la guerra, llega a exagerar diciendo que Cavillui manejaba tanta o más información de lo que manejaba la inteligencia brasilera, porque posiblemente no, los historiadores es bastante exagerado, pero circulaba información, se estaba bastante al día con lo que estaba ocurriendo. O sea, era periodismo, periodismo también en ese sentido, ¿verdad? Pero la imagen trascendía el encuadre de la función de ser mero instrumento de comunicación y adquiría como un plus de forma, ¿verdad? Adquiría un excedente de estética que a su vez, y eso es importante señalar, es que es ese plus o ese excedente de aura o de fuerza comunicativa, de belleza o de poesía que tiene el arte, que sobrepasa las exigencias funcionales, la mera comunicación, pero también las intensifica, ¿verdad? Quizá la desplaza, la lleva a otro lado, pero de pronto introduce una cuestión de humor, una cuestión de poesía, una cuestión de sorpresa que rompe la cuestión meramente comunicativa, meramente funcional de los periódicos y va creando un contrapunto que es interesante. No solamente un contrapunto, reitero, que casi podríamos, no quisiera llamar ideológico, pero sí de perspectivas. Toda la perspectiva pomposa, toda la perspectiva basada en la glorificación del mariscal, de la patria y tal, de pronto se vuelve mucho más juguetona y mucho más vinculada con el humor, la cultura y las preocupaciones de la soldadesca. La siguiente, por favor. Acá es una imagen como, fíjense que muchas veces hay un humor que aparecen riendo, la gente aparece tapándose la boca, doblada de risa, burlándose del emperador que falla en los tiros. Hay como un cuentecito que es una narrativa picaresca que acompaña así
los textos grandilocuentes con trompetas de guerra y con esto, y ellos pasan a la historia chica y tienen una cuestión de comunicación y llegar mucho más grande, mucho más picante, a lo mejor incluso sin proponerse, ¿verdad? Pero ellos desarrollan como esa imagen de manera mucho más espontánea y mucho más libre, ¿no? La próxima. Acá también hay todo un juego que esta es una obra de Velasco. Velasco era uno de los grabadores, son 9 grabadores nomás, uno de los grabadores más caricaturescos y más, casi diría, bromistas en un sentido. Incluso traducía toda la cuestión sí, del tratado secreto, amparado no por los bendecidos, no por los Estados Unidos, por el norte, y cómo los tres van como en un diálogo que se reproduce abajo, haciendo referencia a un relato histórico, a un relato por lo menos pasado por los editores del periódico, y con la caricatura comunican, pero también desplazan la información, la cargan también de otro sentido, la, la vinculan con otras formas de entender esa comunicación, una geopolítica enormemente complicada, compleja y realmente sobre los bordes del exterminio de un pueblo. Así que la siguiente, por favor. También en todo caso hay una constante caricaturización de los aliados, ¿verdad? Y un constante rodearse de arpías, de formas que tienen que ver con formas que inciden en la geopolítica local y que aparecen muestros con serpientes bajo la mesa o órdenes que traen del imperio como vampiros y las caras muy elementalmente. Fíjense como grabado, hay como grabado casi, hay una oscilación entre el dibujo y el grabado, porque es casi dibujístico eso, aunque algunos sí tienen como perina, algunos otros son mucho más gráficos, mucho más silográficos, digamos. Hay un relato que es casi dibujístico. La siguiente, por favor. Acá es interesante cómo con el tiempo, fíjense, la maestría que tiene que existir en un momento determinado para resolver en un espacio tan pequeño y grabando con gubia, que serían cuchillos muy elementales, no creo que tengan las gubias refinadas que tienen los grabadores sobre madera hoy, sino que sean cualquier que se campaña, que sean cualquier cuchillo que iba apareciendo y que posiblemente se rompería pronto o se desgastaría en sus puntas, poder hacer un dibujo tan complejo, tan refinado, un sentido de la multitud y un sentido de sátira tan potente como este, ¿verdad? Y aparte, reitero, hay como con el tiempo se va habiendo una interacción mucho más potente, una intersección entre el grabado y las imágenes. Comienzan transcurrían de manera separada, luego se van interceptando, se rompe el esquema ortogonal del soporte, las figuras no están como separadas muchas veces, sino que el texto se va adecuando al desarrollo de la imagen, hay como un respeto mucho, a veces una peleita por el espacio, ¿verdad? Luego van apareciendo, en un momento vienen las mayúsculas de apertura que se convierten en imágenes importantes, ¿verdad? Y entonces van dando un cierto estilo común a esas figuras, ¿verdad? Porque, ¿cómo se crea un estilo común? Y yo creo que, por una parte, un aprendizaje compartido, ¿verdad? Una socialización de los recursos y las soluciones, están todo el tiempo juntos. Si pasamos otra imagen, por favor. Después, la identificación con experiencias, la siguiente, de tipo de origen popular, que da una cierta unidad. Josefina la detectaba ya, una unidad. Si pasamos la siguiente, en el grabado guerrero, ¿verdad? Estos mismos relatos adquieren como
características populares basadas en la simplificación de las figuras, en el esquematismo, el humor, en el sentido de la narración, la simultaneidad de puntos de vista, que van habiendo espacios de frente y de costado simultáneamente, frontal y perspectiva, en el mismo espacio, ¿verdad? El tema de la ridiculización continua, ridiculización versus idealización, que aparece muy bien en este grabado, ¿verdad? Aparte del emperador Pedro II, generalmente los otros enemigos son como caricaturizados, así agraviados, como el burro, el mono, dentro de un humor bastante paraguayo-guaraní que tiende a poner, y latinoamericano en general, a llamar por nombre de animales, que no siempre es agraviante. A veces es juguetón, es como diríamos tentón, hay como un jugar un poco con eso. Y acá se ve como a Pedro II, como arriando, enlazado aparte, y por otra parte la balanza de la justicia. Eso es interesante porque aparece una imagen, una desfiguración romántico neoclásica que se supone que tiene que ser muy realista en su alegoría, ¿verdad? Y acá aparece súper esquemática, con una figuración súper popular, que el peplo no tiene nada que ver con el peplo clásico o neoclásico de las representaciones alegóricas de la justicia, y es una especie de cuña Paraguay que avanza y que se le pone entre ellos recordando la injusticia, porque está contrabalanceados los lados de los pesos de la balanza, ¿no? Y esgrimiendo un signo de paz. Pero creo que ocurre que generalmente estas propias alegorías, en cuando no eran sentidas por la tropa dentro de una tradición ilustrada de las glorias sublimes, de los ideales nacionales, etcétera, se volvían mucho más concretas, adquirían un tono mucho más, digamos, relacionado con la figuración popular y mestiza fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que existen como pequeñas diferencias estilísticas. Por ejemplo, aquí Ignacio Aquino, a quien vimos algunos de estos, y esta misma es de Ignacio Aquino. Uno dice Ignacio, pero yo estudiando vi que él firma I-C-I-O. Entonces podría ser Ignacio, Indalecio, podría ser tener otros, no necesariamente Ignacio. Pero bueno, Inocencio, quizá también, tiene un trazo muy refinado. Cáceres y Perina, vamos a ver enseguida, tiene una figuración muy severa y elemental, muy maderística, muy silográfica, vamos a decir así. Y Velasco y Acosta eran los más chistosos, una ridiculización caturesca continuamente. Pero eso conformaba, son muy pocos, eran 9. Si a eso le sumamos a Alejandro Ravizza, que en un momento determinado también intervenía en los grabados, entonces aún así sumamos como un puñado de grabadores que estaban al mismo tiempo peleando y que estaban al mismo tiempo haciendo los grabados en situaciones, pero de combate, porque estaban en el frente mismo. El único que sobrevivió fue Saturio Ríos, el otro no se supo nada, ¿verdad? Y que vivió bastante tiempo después, y cruzó el siglo y tal, ¿no? Pero esa misma convivencia había que continuamente, había cruces, había trabajos en común, había formas compartidas. A mí muchas veces yo me quedaba muy desorientado ante una imagen y yo terminaba pensando, bueno, esto, porque en el grabado existen dos momentos. Uno es el momento del dibujante y otro es el momento del ejecutor. Por lo general, rara vez coinciden. Acá posiblemente coincidían y no se sabe exactamente quién hacía los dibujos, quién hacía el boceto previo. La Centurión dice un sargento de ignorado nombre hacía los dibujos, otros dicen que era Alejandro Ravizza, podría haber sido cualquiera de ellos también que hacía los dibujos e intercambiaba. Entonces, a veces orienta ver que hay un estilo
de Aquino, por ejemplo, y una solución formal de Velasco. Y lo más probable es que uno haya hecho el dibujo o que hicieran juntos el grabado. Vaya a saber, en un momento de apremio absoluto como es el de la guerra, te digo, el arte en general se nutre de fuerzas intensas y precipita posibilidades latentes en la historia, las convoca, apremia en situaciones muy difíciles como emergen. Ella, vaya a saber que a uno le tocaba el turno a uno, a otro, andate vos, me quedo yo, y seguía o completaba el grabado que el otro estaba haciendo. La siguiente, por favor. Fíjense este grabado de Ignacio Aquino, de Inocencio, ya se quedó un poco Ignacio, el refinamiento que tiene, ¿verdad? Hay como un relato que avanza a contramano de la lectura visual, de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que supone un concepto muy propio, muy revolucionario, digamos, de la imagen, pero sobre todo también que en poco tiempo un refinamiento enorme. Fíjense, aunque se desvirtúan las proporciones a propósito por el expresionismo de la caricatura que exista deformar para acentuar mejor lo que se quiere nombrar, hay como en todo caso una proporción entre las figuras y un engranaje visual del conjunto que es impresionante. Eso podríamos llevar a una bienal actualmente, a cualquier conjunto de arte popular o simplemente contemporáneo, sin nombre, y encontrar que es una figura altamente potente y expresiva, como arte contemporáneo, incluso estoy diciendo, ¿no? Sí, la siguiente imagen. Acá, por ejemplo, es una de las típicas imágenes que están tomadas de un espíritu de alegoría, de sublimación de la patria, de idealización. Y entonces, dentro del ideario clásico aparecen ciertos estereotipos de la figura que están basados fundamentalmente en el siglo XIX europeo, en el cual las figuras aparecen como figuras griegas, con peplos, vestidos. Casualmente el aopoí el tupoy es parecido a un peplo en algún caso, y quizás la del medio le haya salido un tupoy directamente, ¿verdad? Y el peplo, lo mismo con las figuras de la mujer sublimada con alas angelicales, ¿verdad? Ciñendo una corona de laureles, el gorro frigio, el león al costado. Fíjense que todos son elementos que no tienen nada que ver con la realidad del Paraguay, o en toda América Latina, así. Acá no hay leones, ni siquiera le pusieron un jaguareteo, algo así. El gorro frigio no significa nada dentro de la tradición francesa. El ideario de la revolución tuvo un sentido, pero acá no significa nada. La palma que aparece también, las trompetas que acá están, nunca estuvieron asociadas al anuncio de algo glorioso o un acontecimiento que estaba viniendo. Entonces son todos elementos completamente extranjeros, pero si ustedes ven, la solución es una solución totalmente mestiza, a pesar del pergamino desplegado que aparece arriba con fechas patrias y con toda una glorificación patriotista del tema. Sin embargo, los elementos traducen un concepto de la imagen, una expresión incluso de las caras, que no tiene nada que ver con la cuestión neoclásica, ni con, incluso lo neoclásico, recuerden que a su vez pretende actualizar o copiar el espíritu clásico, que el espíritu clásico es griego, ¿verdad? Acá, ahí, fíjense toda la vuelta que puede dar una imagen fundamentalmente, teóricamente clásica, griega, que termina en Paraguay en una situación de guerra, una instrucción, y también tiene en común con la imagen que de los guaraníes que tallaban en las misiones jesuíticas, que
al guaraní en el arte no expresaba el dolor. Había siempre una calma, casi diría yo una aristocrática indiferencia en relación a los acontecimientos. Entonces, había como un sentido, la imagen no es a diferencia, no digo que uno sea mejor que otro, sino simplemente son realidades distintas, que el barroco andino, por ejemplo, representa muchísimo el dolor, las erupciones, la sangre, los retorcijones. En cambio, las imágenes de Paraguay son esquemáticas, esos crucifijos que están así como, no sonrientes, pero están así totalmente relajados y durmiendo casi en algunos casos. O mártires que están llenos de clavos, de herramientas, de toda la tortura inspirada por el pensamiento de la iglesia, que es muy violento, ¿verdad? Y están ahí tranquilos, acá no pasa nada. Tranquilamente hay San Sebastián, figuras. Y con estas mujeres pasa un poco lo mismo, tiene una mirada frontal, totalmente no realista, sino totalmente esquematizada y lineal, lo que hay que hacer una promesa de hacerlo en procedimientos silográficos. Fíjense que en la madera original lo que está en blanco es negro y lo que aparece en negro es lo que se llama la luz, es el tallado. Pero acá una de esas líneas está tallada en madera y encima madera de corte y contrafibra. O sea que hay una dificultad fuerte y reitero una vez más en todas las condiciones en las cuales fueron hechas, etcétera, etcétera. O sea que hay una continua reinterpretación, incluso le habrán dicho los editores, bueno, hagan una imagen sublime de la coronación, de la libertad o la coronación de la patria, una alegoría de la patria, ¿verdad? Que aparece. Yo no sé si ahora pienso, ese tupoy que tiene la mujer es como, ¿salió nomás una casualidad o es propositiva? No sé, pueden ser cualquiera de las dos cosas. Pero lo interesante es que hubo una sujeción a un régimen diferente de expresión, que eso yo creo que es fundamental cuando analizamos el arte latinoamericano o el arte hecho en otras situaciones de diferencia o alternativa cultural, como existe una apropiación de los cánones hegemónicos y una traducción a los vocabularios visuales locales. Si vemos otra imagen, por favor. También en este caso, fíjense, esta es una imagen de Aquino también. Aquino es un enorme dibujante, cómo se ven las mujeres, o sea, símbolos de la patria, dando su sangre, derramando su sangre por la patria, y que en este caso Pedro II está ahí como apropiándose, chupando la sangre al país, y las mujeres con un rostro así completamente sereno y un dibujo que tiene una finura, incluso yo me animaría a decir una delicadeza imperturbable, no traduce para nada ni dolor ni retortijones, las mujeres están así como indiferentes, como si estuvieran eh, haciendo cualquier otra labor, no desangrándose directamente. Algunas escenas más violentas aparecen como traducidas a un sentido de la imagen que es completamente sereno. ¿No? Ese es el ideal guaraní de la imagen, una imagen serena. En ese sentido, los guaraníes están mucho más cerca del Renacimiento que del Barroco. El Barroco sí es expresionista, es en el sentido de doblado sobre la imagen, doloroso, dramático, trágico. En cambio, el Renacimiento es siempre aspira a la indiferencia casi de la expresión. La ataraxia, llamada los griegos. La ataraxia es, aún en situaciones más difíciles, mantener así una imagen de sobriedad. Y eso traducía el arte, siempre. La siguiente imagen. Esta es una imagen estupenda de Cáceres. Y Cáceres era uno de aquellos que tenía una composición muy severa, pero un expresionismo sumamente exacto. Fíjense, esto grabado en dos partes, ocurre
al revés la imagen, generalmente la lectura, una imagen de izquierda a derecha, entonces que es el sentido de la lectura, el sentido de la vista, normalmente se comienza a leer así y a mirar así la imagen, y el hecho que una imagen avance de contramano, vamos a decir así, indica como una disrupción mucho mayor. Cuando en teatro se quiere sorprender, se entra por la derecha. O en el cine mismo, cuando aparece algo imprevisto, uno está esperando que entre por la izquierda, se presenta por la derecha la cuestión. Y acá un poco también se presenta por la derecha, los paraguayos emboscados, pero fíjense la síntesis que tienen esas caricaturas. Los caballos, las personas, la forma de cómo tratar el follaje es admirable desde el punto de vista gráfico de cualquier situación, sea popular, sea actual, sea contemporáneo, sea antiguo, no importa. Como grabado es una joya. La siguiente. Acá hay una cuestión mucho más de relato, mucho más violenta, que tiene que ver con los sacamientos, con cadáveres, con muertos, con caídos en combate, pero así hay como una lejanía un poco que vela la tragedia, ¿no? Parece así la sangre corriendo, y cuando aparece como aparecía en la otra, lo hace una estilización casi elegante de la figura, ¿no? Es interesante siempre confrontar el grabado de Caviccioli con las pinturas de Cándido López, que también pintaron la guerra desde el otro lado. Y también es uno de los alegatos y más interesantes, como también el relato histórico, la crónica, se convierte de pronto también en una obra de arte, porque trasciende su fin meramente comunicativo para adquirir un excedente de forma, un brillo de la forma que va más allá de la simple necesidad expresiva, comunicativa, periodística, digamos así. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de Ignacio, de aquí yo siempre le llamo Ignacio porque así se lo llamó, aunque no sabemos realmente cuál era su nombre, de Aquino, que es también impresionante. Es un relato de una batalla que puede ser planteado en términos clásicos de la cultura universal, de cómo aparecen trabados, supuestamente hay los paraguayos haciéndole correr a los aliados a caballo, con sables, dando la bandera paraguaya. También avanza de contramano el grabado, por las propias también las características de la inversión gráfica de la madera, ¿no? Pero asumiendo eso, pues si no, darían la vuelta. Y cómo, fíjense, la exactitud de cómo las figuras aparecen grabadas, y ver esto en grabado es casi una cuestión rarísima, porque eso, si uno hace un dibujo, aún así sería un buen dibujo, pero hecho un grabado. Y sobre todo, reitero, hecho cualquier situación, pegarse, tomarse el tiempo minucioso de grabar. Esa cuestión tiene que estar grabando todo el tiempo, grabando y peleando todo el tiempo, dibujando, grabando, peleando, porque estas imágenes, no sé, yo estudié grabado por conocer, estudié con Livia Abramo, con Olga Binder y Eddie Jiménez, y tallar una cosa como esta, no sé, te lleva semanas, yo no puedo entender cómo cada una de las líneas es una incisión hecha con una gubia, no es con una plumilla, con viroma, con lápiz, uno trum, hace así. Tiene que grapar, tiene que ir retirando la madera, ¿verdad? Y dejando solamente lo negro, que es lo no tocado. O sea que todo lo blanco es lo cavado, lo retirado, que es lo que se llama, reitero, la luz en grabado. Es lo que no está, lo que salió. La siguiente, por favor. Creo que también son composiciones complicadísimas. Puesta no es una buena impresión. No solamente no es tanto problema de la foto, sino que el grabado mismo a veces, la escasez de tinta, porque para poder estampar bien una de estas, las matrices, que son pequeñas, pero son potentes, ¿verdad? Necesita bastante tinta. Y ahí el primer ejemplar, el segundo, el tercero, ya era más,
se iban desteñiendo, por eso algunas imágenes aparecen así como veladas o desteñidas, pero toda la cartografía geográfico-épica de ríos, de ejércitos, de posiciones, de cartografía épica, a su vez desplazada de una finalidad puramente estratégica, tiene una calidad de imagen que es, reitero una vez más, impresionante. La siguiente, por favor. También acá es como imágenes elegantes, es una caballería que casi parece un grabado inglés del siglo XVIII. Figuras se mueven como con gracia, perseguidos todo por el cabichuí, y hay como casi un realismo del movimiento que estos caballos parecen estar galopando realmente. En todos los puntos que se detienen, como son abajo a la izquierda, donde comienza el relato visual, y cómo van siguiendo los elementos que están como saltando en el aire o galopando. Hay un movimiento de galope que está como muy bien interpretado. La siguiente imagen, por favor. También acá, juguetona, de ver como el emperador, que es el blanco de todas las burlas, va como haciendo trampas en un sube y baje, él tiene más peso que todo el resto. Es decir, tienen como mensajes visuales continuos, mensajecitos, ¿no? La próxima imagen. Esta imagen es, a mí me parece notable desde el punto de vista que es prácticamente un dibujo y no es un dibujo, es un grabado, y como el grado de llegar a la caricaturización con tan pocos elementos, fíjense en las caras, parece un grabado japonés del siglo XVI, está tan bien tratado un movimiento, ¿verdad?, del mariscal o supuestamente del soldado paraguayo blandiendo un látigo, y ya quisiera que haya sido así, asustando a todos los enemigos que salen como un movimiento distinto. Hay como el primero de la izquierda mira hacia él, el segundo levanta las manos, los otros se van moviendo hacia abajo. O sea, hay un movimiento desde la izquierda, un vacío central que es muy potente, muy pesado, y luego la ola que revienta a la derecha, casi como una curva que hace la posición del último. O sea que hay un movimiento así, que está perfectamente pensado. Y además, tengan en cuenta que cuando uno hace un grabado, piensa al revés, porque sale invertida la figura, como un espejo, ¿verdad? La impresión hace que se mueva la dirección, el orden de la figura, ¿no? Uno tiene que estar, y muchas veces es, incluso grandiosos grabadores como Livio Abramo, no se dan cuenta, o sí se daban cuenta, y firmaban en la matriz, y salía invertida su firma, ¿verdad? Sale al revés la firma, o cualquier escrito se da la vuelta, ¿no? La siguiente, por favor. Acá ustedes ven cómo las, los cierres de apertura que se da en la... siempre llevan un dibujito y llevan una apopía, un pequeño verso y verso mi, que es general casi siempre en guaraní, ¿verdad? Y hay como a la izquierda ustedes ven cómo se distribuye el poema y cómo la exactitud con que ese dibujito, que es precioso, perdón mi entusiasmo, pero es realmente magnífico, cómo se integra con el texto, ¿verdad? Entonces, uno piensa, y pasemos, vayamos pasando las imágenes, uno piensa, y acá esta es una imagen interesante porque da cuenta de que uno de los soldados le está leyendo a los otros un número de Kabishuí y los tipos se están matando de risa. O sea, la risa aparece muy a menudo. Como él le está leyendo un número, a lo mejor los otros o no sabían leer o tenían un solo número nomás, y mostrándole, y se tapan la boca de risa, ¿verdad? Se están riendo con la historia jocosa. O sea, privilegia casi más lo jocoso que lo trágico. Entonces, vamos a pasar a otra imagen. Entonces, lo mismo acá. Acá hay una cuestión con el cambaranga. El cambaranga
es una tradición propia de Paraguay de que usan máscaras para ridiculizar a un personaje y que él usa como una promesa autoexpiatoria en la fiesta de los Guaycurú, de los Guaycurú-Ñemondé, de los, de los enmascarados de altos y directamente el de los cambaranga. El granga, el cambaranga es el quien se disfraza de algo para someterse al ridículo de los otros. Pero es un juego, la gente se mata de risa y a la larga el promesero también se divierte como loco. Entonces hay como una cuestión de exultación y las ganas de jugar y de reír en un momento que posiblemente habían enterrado a varios compañeros ese mismo día, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, acá ven también se mantiene como ese sentido de humor, de caricatura, de juego, etcétera. Y acá, si pasamos otra imagen o vamos pasando, este es el caso de, cuentan anécdotas de una mujer defendiendo a sus hijos, ese Cáceres es el grabador, cuenta una historia de una mujer que defiende y le da armas, le enseña a los niños a cómo defenderse, etcétera. La siguiente imagen, por favor. Acá está una joyita de grabado, como es puesta, así como el cerco de una herradura y las distintas imágenes distribuidas con una alusión a una formación de combate, pero sobre todo pensando estéticamente, como están protegidas por la herradura de una trinchera, supuestamente, y aparecen las figuras con una exactitud del punto estético que es enorme. Entonces uno piensa, ¿de dónde salió esta figuración? ¿Cómo aprendieron? ¿Quién les enseñó? Y esto es un misterio. Realmente Josefina Pla dice, posiblemente tuvieron una conexión con el grabado misionero que se hizo en Santa María, fue en 1705, salió Hugo Nicolás Yapuguay y hubo algunos libros ilustrados con silografía, pero eso ocurrió 150 años antes y no hubo, que se sepa, ninguna continuidad de aprendizaje. Entonces, ¿de dónde salió? Y una vez más, la guerra, como cualquier circunstancia, precipita fuerzas, como las obliga a madurar de golpe y a aprender de cualquier manera, como a uno le echan al agua en situaciones desesperadas y salen nadando, no sé cómo, pero nada. Entonces, una cuestión posible es, fíjense este grabado, una cuestión posible es que ellos, uno dice, bueno, les pudo haber enseñado, Carlos Centurión dice, jóvenes europeos que fueron a estudiar a Europa, pero lo único que fue a estudiar a Europa fue Saturio Ríos y no estudió grabado. O sea, él no aprendió grabado, y aprendió pintura junto con Aurelio García, que no estaba en este grupo. Después Alejandro Raviza, el arquitecto, también estuvo acá, pero Alejandro Raviza nunca hizo grabado, él era arquitecto. De modo que, ¿de dónde salió esto? Con esta madurez de grabado que de repente aparece impulsado por la guerra y termina impulsado también por la propia guerra, sepultado por la guerra misma, que acaba con todos ellos, ¿verdad? Y que acaba con las posibilidades de seguir expresándose de esa manera. A mí, el historiador José Vázquez, que tiene una colección muy importante de números de Cabillubí y que donó al Museo del Barro. Nosotros acá en el museo tenemos una colección completa, casi completa de Cabillubí, que también tiene la Biblioteca Nacional, y para nosotros es un legado muy potente, un acervo fuerte tener eso grabado. Y gran parte de esos grabados los donó Vázquez, José Vázquez. Y él me decía que posible, yo estaba así trabajando de dónde salió, a mí no me convencía la hipótesis de Josefina por las razones que le dije. Y él me decía, en el Paraguay colonial hubo una práctica de grabar naipes, que incluso grababan buen colores, había grabadores buenos de naipes que incluso se exportaban
al Río de la Plata. Y es muy posible que alguno haya tenido escuela, por lo menos una técnica de grabado, aprender básicamente, puede ser, es una hipótesis, no hay ninguna conexión que se sepa. No se sabe que ninguno de ellos haya participado, ni se sabe el nombre de nadie que grabara naipes, pero es cuestión de buscar dentro de la soledad de explicaciones alguna explicación, algún contacto posible, ¿no? Pero a la larga, más allá de la riqueza historiográfica, de la riqueza estética, expresiva, cultural de estos grabados permiten para mí mostrar momentos de una historia adversa que en generalmente son, descalzan o descolocan la lectura de ellos solamente en clave de epopeya y de guerra, ¿verdad? Y eso es muy importante cuando se hicieron las celebraciones de la guerra, no se llaman realmente, no son celebraciones, la conmemoración de los 150 años de la guerra, se insistía siempre demasiado en el punto de vista guerrero, bélico, exclusivamente como pérdida o ganancia, como los adversarios horribles destruyendo Paraguay, o como que López era un héroe o era un tirano malvado, etcétera. Esas simplificaciones objetivas de la macrohistoria y de pronto aparecer, ver también desde el punto de vista de las imágenes, ver desde el punto de vista del humor, ver desde el punto de vista de situaciones de expresivas de la microhistoria, en una palabra, también ayudan a ese trabajo de mucha gente que durante el sesquicentenario intenta decir, bueno, por favor, veamos también la historia del Paraguay y la historia de la guerra, no solamente en clave de puro combate, sino también de otros tipos de posibilidades interculturales que se dieron ahí. Bueno, yo creo que este acervo impresionante de grabado que está a disposición, fíjense el juguetón de la reina Carlota Joaquina, creo que era aquella que está primera, de Pedro II y tal, y toda la corte carioca ridiculizada al extremo, cómo da pistas o claves para entender también la historia en términos no maniqueos. De, bueno, por supuesto que lo hay, pero también en términos de los intersticios pequeños de la historia grande, digamos así. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirle. Me pasé un poquito, pero creo que queda un tiempo para hacer preguntas que quieran o comentarios o la participación que quieran dar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ticio. De verdad, magnífico. Ahora mismo explota mi cabeza de preguntas, de Bonito. también emoción, ¿verdad? Las imágenes que estuviste compartiendo, de verdad, son impresionantes. Y me hago también la misma pregunta, de hecho era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿verdad? Si sabemos en quiénes se inspiraron estos grabadores, ¿verdad? ¿Cuál fue su influencia? Y bueno, ya la respondiste, ¿verdad? Muy bien ahí, ¿verdad? Que sabemos poco, ¿verdad? No se sabe demasiado sobre qué fue con qué otros trabajos, ¿verdad? O movimientos dialogaban estos grabadores. Y también me preguntaba sobre quiénes eran ellos. Bueno, también nos contaba que poco se sabe, ¿verdad? De ellos. Sabemos algunos de sus nombres, ¿no? Sí, los únicos que se conocen son, bueno, Alejandro Raviza, que trabajó más bien en Centinela, pero pasó en algún momento también por Paso Pucuy, por algún lugar de combate, hizo algunos diseños. De él sí se sabe, el arquitecto italiano que fue contratado por López, llegó acá, después terminó en plena escena de la guerra y tal, era el que hizo las pinturas de la iglesia de Trinidad. Y él sí que se sabe, pero él no era uno de los 9 grabadores. Pasó y dio alguna manita por ahí, no se sabe muy bien en qué. Quizás las imágenes más así estereotipadas, sean idealizadas, sean de él, no se sabe. No Pero se están sabe. firmadas sus obras. Ujú. Pero el único que se conoce es Saturio Ríos, ¿verdad? Que sobrevivió a Ujú. la guerra, vivió mucho tiempo,
en San Lorenzo, tuvo una vida más o menos tranquila, una calle principal de San Lorenzo se llama así, los colegios, es un personaje conocido, aunque no suficientemente investigado tampoco. Pero del resto no se sabe nada, nada. No se sabe ni cuántos eran tampoco. No, no, eran nueve. Ah, Eran 9, nueve, perdón. nueve grabadores. Eran nueve. ¿Verdad? Interesante, Se interesante. saben los nombres de los nueve. Se saben los nombres de los nueve. Interesante. ¿Se Sí. sabe cuán popular fue el Cabilluí? O sea, cuál era la receptividad en las tropas? ¿Se sabe algo de eso? Y a juzgar por las ilustraciones que los mismos grabados muestran, esa imagen leyendo, grabando y qué sé yo, se piensa que tuvo mucho impacto, porque fíjate que hacer 4 periódicos, invertir en eso, una política pública cultural que hoy no tenemos, ¿verdad? Decidir invertir en eso supone que generalmente el poder ve la cultura instrumentalmente, ¿verdad? Ve, bueno, ¿sirve o no sirve? Bueno, ahí por lo visto ellos vieron que servía, porque, reitero, había la general, no, no cae en el mito que se decía que en Paraguay no había ningún solo analfabeto, porque eso es exagerar mucho la nota, pero había una altísima tasa de alfabetización. Y eso permitía que la gente leyera y el periódico circulaba fuerte, se hacían, te digo, 1000 pliegos semanales, un número importante, y mantenerse un año en esas condiciones, por lo menos 2 de los periódicos se mantuvieron un año, ¿verdad? Centinela casi un año, ¿verdad? En esa época, gendir la situación Claro. quiere decir que tenía eficacia de difusión, ¿no? Si no, no lo harían, lo hubieran parado ya. Si era un desangrarse diario, eso en el sentido literal y metafórico del término, ¿no? Exacto. Bueno, y una de las preguntas es, bueno, algo que mencionabas, que los grabados en estos periódicos de trinchera cumplían un rol en el contexto de la guerra que rompen la función de informar del periódico, o sea, va más allá, ¿verdad? ¿Crees que esas imágenes, esas rupturas, como el uso del humor, la sátira, ampliaban las chances de difusión, de mayor difusión popular de estas publicaciones? Sí, yo creo que sí, porque iba en principio, era un periodo, cuando hablamos de periodismo guerrero, estamos partiendo ya la base que no es un periodismo objetivo. Quizás pocos periódicos objetivos hay en general, pero por lo menos van de imparciales. Pero acá no, acá era bien parcialista la cosa. Nosotros somos los buenos, los otros son unos malvados totales. Y bueno, es un mensaje claro, pero es el mensaje de la guerra, que son horribles. Pero se basa en ese maniqueísmo, amigo-enemigo, y los otros son los enemigos a quienes hay que destruir y nosotros tenemos que salvar todos. Obviamente todos los contendientes partían de esa base. O sea, aquí había que, obviamente en el Brasil también había periódicos que los paraguayos eran lo peor de la tierra, y acá sobre todo entre Paraguay y Brasil era mucho el peloteo. Los brasileños son horrorosos, son espantosos y tal, ¿no? Pero a mí no había ninguna pretensión de objetividad. En todo caso, sí había información sobre aunque se exaltaba, se exageraba, sobre las batallas o las pérdidas o los avances, había un tipo de información, pero no sé si podríamos llamar que eso correspondería a lo que hoy sería un periodismo que se proclamaría objetivo, informante, comunicativo. Yo creo que había más comunicación que información, ¿verdad? Y había Ya. una apelación a la afectividad y a levantar la moral de las tropas, no de caerse, y por lo visto funcionaba eso. Y había en plena guerra, había una política cultural, porque es una política cultural. Mm. Y eso es bastante impresionante. En un momento en que el país casi pierde el Estado la posibilidad de hacer rectoría de políticas culturales. Muy pocas veces lo dice. Y esta fue una ocasión en plena guerra. Así que eso es bastante impactante. Una pregunta de público, es si ya mencionabas, pero de vuelta si puedes repetir, si existen estos bancos de imágenes o sitios en donde uno pueda consultar estos grabados, donde uno pueda ver estos grabados.
Bueno, estos grabados están en 3 sitios principales, así como colecciones fuertes. Pueden ser que muchas colecciones tengan algún número, son muy valiosos, ¿no? Pero el Congreso Brasilero tiene una colección completa de Cabezuí, de periódicos combatientes. Después hay uno muy importante en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Que tienen, también es muy importante. Nosotros hicimos una edición facsimilar de esos números. El Museo del Barro hizo esas ediciones que circulan y son las que se tienen, ¿no? Y ahí con eso se puede acceder bastante a ese material. En el museo mismo se tiene una colección casi, te diría yo, completa de esos grabados y la gente puede acceder pidiendo un investigador. No están expuestos así todo el tiempo abierto, que sea porque son materiales muy valiosos que tienen que ser sujetos a conservación, etcétera, ¿no? Pero sí que cualquier investigador puede pedir y tener acceso a esa información. Bien. Bueno, vamos a ir despidiéndonos con dos preguntas más. Una de ellas es que nosotros, bueno, que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿verdad? Que trabajamos mucho con memes, ¿verdad? Y nos comunicamos mucho con memes. eh, y no, lo entendemos a los memes también como expresiones, vertientes de expresión popular en las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día. Tu opinión, ¿estás de acuerdo con situar a los memes como una comunicación que puede llegar a ser contrahegemónica? Por supuesto que sí, y bastante. Yo Ujú. creo mucho en una cultura visual del meme. Hay como una aparición de un humor, un ingenio y una rapidez inmediata que casi uno podría pensar también esto grabado, ¿verdad? Porque aparecen así con una velocidad instantánea, ¿verdad? Y hay un sentido del humor y un ingenio, ¿verdad? Creo que tu micrófono se, perdón, Ticio, te Una forma interrumpo. de Creo que, que no te escuchamos tan bien. ahora. Ahí mejor, sí. Continúa, por favor, sí. Entonces, sí que hay en el meme un principio de creación fuerte y una obra, vamos a decir arte, pero en general una obra cultural, la imagen, hablemos de imagen, tiene que tener dos elementos, una imagen y un concepto, ¿verdad? Mm. Siempre. Porque o si no sería pura decoración y o si no puro pensamiento. Y esos elementos están siempre como, no sé si la mano empuja, pero sí en equilibrio o están así como interactuando siempre. Un elemento de pensamiento, un elemento conceptual, que quizá pueda haber, bueno, ¿qué mensaje? ¿Qué quiero decir con esto? Tal. Y después está la imagen, que es la puesta en figura de eso, y que también la imagen no siempre es fiel al concepto que quiere traducir. Hay un litigio de representación y eso crea una cuestión interesante, porque si no la imagen sería pura ilustración. Y no es pura ilustración. Un meme no está ilustrando, está basándose en algo y va más allá. Lanza a su vez otro tipo de mensajecitos y de significado que es lo que caracteriza el juego estético. ¿Verdad? Lo hablamos ya, lo pensamos y me interesa hacerlo en la gran obra de arte y tal. A lo mejor es una cosa que no sé, que se ve poco, o por lo menos que circula por otros medios. Pero sin embargo, hay formas de imagen que son vivas, que son chispeantes, que están circulando, son interpelantes y están ahí latiendo todo el tiempo y por ahí tiene una incidencia cultural mucho más grande que una obra puesta en un museo. Y me callo que no me escuchen los compañeros del museo, pero en el fondo todos pensamos también así. Y no quita una cosa, no quita la otra, por supuesto. Podemos decir que el horror, la guerra o estas situaciones, estos contextos muy hostiles son aceleradores culturales, funcionan como aceleradores culturales, como el caso del Kavishui. Yo creo que toda intensidad en el ser humano es un acelerador. ¿Verdad? Puede ser una experiencia intensa de alegría, de amor, de muerte, de trauma, de generalmente el conflicto es como desencadenante. Y eso no quiere decir
porque el conflicto esté asociado necesariamente, que el arte esté asociado, sea una flor de pantano, que tenga que surgir en condiciones horribles. Pero es una forma también de asumir eso, ¿verdad? Una forma de muchas veces sublimar, otras veces elaborar, de procesar, de llevar a otro lado, de pensar ese horror, porque las imágenes van mucho más allá que las palabras, ¿verdad? Pueden llegar a, no sé si llamar representar en este caso, pero permitir, por eso se llama imaginar, porque es trabajar con imágenes. Y las imágenes van más allá que los símbolos, que son las representaciones de algo, o el lenguaje codificado, convencional. La imagen va más lejos, es más loca, se atreve más, se lanza. Y entonces en el arte se dan situaciones en las cuales se disparan imágenes a partir quizás de situaciones muy duras, y no todas las imágenes expresan esa dureza. Acá vemos en el Cabichú, y a lo mejor si no, se le decía, señores, hagamos este tipo de periódico y tal, no iban a surgir esas imágenes, ¿verdad? Hay un medio propicio para eso. Y sin embargo, una vez abierta la jaula, bueno, se sueltan los monstruos, las quimeras, los sueños, las mariposas, seamos un poco cursi también, y las estrellas, y la locura, que es un poco los elementos con los cuales juega la imaginación, la creación, la fantasía y la intuición, que son factores fundamentales dentro de la movilización cultural, ¿no? Bueno, Ticio, creo que esta es una nota excelente para despedirnos. Y me quedo pensando en que, bueno, justo este año en Latinográficas vamos a trabajar con reportajes sobre la crisis climática. Qué bueno. Y siento que hay un diálogo ahí. Claro que Un hay, poco. claro que hay. Sí, 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 sí sí, que lo sí. hay. La Vamos a crisis ver qué necesita no despierta. solo conceptos, sino imagen también, ¿no? Así mismo. Más que datos, ¿verdad? Sí. Bueno, de vuelta, gracias en nombre de todo el equipo del Surti por tu participación. Un verdadero honor para nosotros. Muchas gracias, Ticio. También muchísimas gracias a quienes se sumaron para escucharlo y a quienes hicieron preguntas. Cierto. Sí, Muchas sí, sí. gracias por la paciencia, por la presencia, por el interés, que eso es fundamental. Los organizadores y las audiencias son fundamentales. Gracias, Ticio. Muchísimas gracias. Desde ya también Buenas aprovecho para noches. invitarte a nuestra próxima charla magistral. Vamos a tener a Rubén Paters, él es un diseñador de Países Bajos, es periodista y autor. Él Qué escribió un libro que bueno. se llama Las políticas del diseño. Analiza el diseño gráfico con una mirada muy incisiva política, ¿verdad? De fuerzas, qué fuerzas hegemónicas se disputan ahí en el diseño. Va a estar con nosotros el 29 de septiembre, estás invitado y ya extiendo la invitación a todos los que nos siguen escuchando y sigan las redes sociales de Latinográficas para enterarse de los detalles y también inscribirse a la próxima charla. De vuelta, gracias Ticio, gracias a todos, todas por acompañarnos hoy. Claro que sí. Así nos Chao, vamos. Chao, chao. chao. Chao.